Esta noche estamos reunidos, mis queridos invitados, para hablar de un tema muy serio de América, los mares. Primero que todo, para que nuestra audiencia sepa quiénes somos y qué vamos a hacer, les voy a pedir que se presenten cada uno. Bueno, yo he venido desde el año 322, fecha de mi postulación como filósofo dentro de la historia, y voy a representar a San Agustín, hablando de la espiritualidad, la fe, el alma y el cuerpo. My name is Margaret Thatcher. I was the first Prime Minister of England from 1979 to 1990s, and I'm gonna be here with you talking about maras in Latin America, in Central America, sorry. Mi nombre es Sócrates, vengo del año 470 a.C. y mi madre fue partera, mi padre es escultor. Yo me inicié como escultor, pero me di cuenta que por mucho tiempo traté de sacar una imagen de una piedra cuando la humanidad estaba tratando de convertirse en piedra. Y eso es lo que me motiva a poder hacer mis aportes en esta discusión sobre los mares. Mis queridos amigos, mi nombre es Friedrich Nietzsche, gran pensador del siglo XIX y ante todo un defensor de la capacidad humana para la autosuperación. Hablando de los maras, quisiera saber la opinión de mi amigo San Agustín y su visión acerca del problema que los aqueja. Pues bueno, ya estando en este contexto de los maras, de identificar la problemática, yo empleé la herramienta Chunking Down para decir de que el problema que corresponde a los maras es un problema social y de donde existen unos componentes. Esos componentes vienen a ser la parte del núcleo familiar, la parte de asistencia a esos actos divinos, el componente espiritual hacia la divinidad, que tiene unos casos especiales en el contexto, y es que dentro de esa sociedad de los maras se exime o no se incluye el direccionamiento hacia la participación en escenarios espirituales que conlleven a estas personas a pensar o a guiarse bajo un ser divino que les permita formarse como personas. Este tipo de eventos, de casos, son los que han permitido de cierta forma que se genere este tipo de problemática en este contexto que inicialmente partió en Los Ángeles, en la carrera 18, y por eso la descendencia de los maras de la 18 y igualmente los maras de la MS-13. En ese sentido existen unos eventos de la no existencia del ser. La no existencia del ser elimina todo vínculo del alma, de esa divinidad que le da a las personas esas ideas representativas para crear un mundo mejor. Esa divinidad que se traduce en la creación de ideas hacia un nuevo sector de beneficios y de sacarlos de ese mundo, de ese entorno donde no existe una humanidad, no existe una espiritualidad, no existe una guía hacia un camino del bien. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, la problemática que se identifica es la ausencia de Dios en esos seres, y por lo tanto, si no hay existencia de Dios en esos seres, pues esos seres no existen. Esos seres corresponden a lo terrenal.
y lo que yo exijo o difundo dentro de mi pensamiento es la parte divina. Todo ser humano debe estar dentro de la divinidad para existir, para que Dios le ilumine su mentalidad y produzca unas ideas encaminadas hacia la procreación, hacia una nueva generación de un entorno mejor. Interesante. Sin embargo, tengo mis reservas sobre Dios. Mi querida Thatcher, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es desde tu punto de vista el problema? Well, I adopt the same instrument as my friend here, Saint Augustine, in which choke it down. In first instance, I think that the poor government policies are the main problem. From them, we see some topics and factors like the lack of education and opportunities for the young people, as well as the low or few family values that the government has. So, as a consequence of these factors, we see how young people find in gangs what they don't find in their families. They replace their families joining the gangs, as well as the lack of opportunities that society has to offer. They see better opportunities being part of a gang than what society has to offer. And in last place, we have the economical factor and the affective factor that they find in joining a gang is way different what society has to offer nowadays. I think that is the main problem that we're facing. ¿Qué dirías tú, mi invitado Sócrates? Yo estuve haciendo un análisis de la misma herramienta, pero en el sentido inverso. Estaba revisando en qué podemos agrupar a nivel macro este problema de las maras. Las maras no son otra cosa sino unas pandillas de grupos de delincuentes que, por no tener un conocimiento básico de quiénes son ellos mismos, tienen una alta problemática en la identidad, no saben quiénes son. Entonces, uno de los primeros problemas que tienen es que no saben quiénes son y necesitan conocerse a sí mismos. Sin embargo, el tema no solamente queda allí. Ellos también requieren de entrar en un proceso de cuestionamiento, de preguntarse qué es lo que los motiva a estar en ese tipo de pandillas o grupos. Si nosotros seguimos ahondando en las preguntas de por qué están ellos en esas bandas, podríamos encontrar algún tipo de respuesta que nos dé luz de cuáles son los factores que los hacen estar ahí en esas bandas. Otra de los temas que es importante también revisar, y aplicando la misma herramienta, es cuáles son las motivaciones que tienen ellos ahí. Encontramos también que muchos de ellos no tienen familia, y la familia, las maras llegan a ser parte de esas familias que ellos no tienen. Y luego entra otro tema que está asociando las dos cosas de la identidad y la familia, y es cuáles son los padres de estas personas, quiénes son los padres de estas personas. Y encontramos un problema un poco más grande, y es que no tienen familia, no tienen padres. Muchos de ellos vienen de lugares un poco donde los papás no tienen la figura en forma completa. Eso es lo que yo identifico como la problemática aplicando la herramienta de Shocking Up. Interesante tu exploración del ser. Mis queridos amigos, para mí el problema es el tratamiento y la guía a estos seres humanos.
Miremos qué actores están involucrados en él. Primero tenemos la comunidad marginada, los miembros de las pandillas. Luego tenemos sus familias. Luego tenemos su entorno. Y por último, tenemos los demás sectores de la sociedad que los ven como un lastre y que por ello han generado políticas que no han sido las más adecuadas. ¿Por qué ellos actúan así? Ellos actúan así porque son un lastre para la sociedad. Son la evidencia misma de que el sistema occidental es un fracaso con sus ideologías a Dios, siguiendo doctrinas que son banales y que no resaltan la capacidad misma del ser humano. ¿Cuáles son los ejemplos de esto? Los ejemplos son claramente visibles y uno de ellos es la ausencia de la familia y entorno de una persona que la conduce a ser no más que un camello, a seguir ciegamente cualquier ideología que se le presente. Con lo cual, volviendo a mi establecimiento original, a mi argumento original, el problema es el tratamiento y la guía. Por un lado, tenemos estas generaciones marginadas por su condición socioeconómica y no le hemos dado la guía suficiente para empoderarlos, para hacerlos conocedores del poder de sí mismos, de su condición humana y las capacidades que tienen para encontrar sus propias respuestas, para seguir sus propias ideologías, para construir sus propios senderos, para convertirse en ultrahumanos. Y por otro lado, tenemos unos miembros y unas comunidades ya marginadas. Y ahí el tratamiento no ha sido el adecuado. Porque si volvemos a la misión y el objetivo de los establecimientos penitenciarios, ellos no están haciendo nada más sino que una privación de su libertad, con lo cual no les dan un propósito, no los remarcan en su condición de ser humanos y no les dan el tratamiento que les permita ser conocedores de la gran verdad del ser humano y sus capacidades para autorrealizarse y autogestionarse y con él plantear un mejor sendero. Bueno, queridos invitados, queridos expertos, primero pensemos en cuál sería el mejor escenario para este problema de los maras y todo este caos en el sistema penitenciario. Mi querido San Agustín, ¿cuáles serían esos elementos que según tus creencias tendrían que ser un componente ineludible para la solución de este problema? Bueno, entiéndase de que todo entorno, en este caso los maras, en este caso desde mi posición el cristianismo, buscan encontrar la paz. En ese sentido, los maras buscan encontrar la paz bajo sus condiciones, llegar a esa paz bajo sus condiciones. Mi propuesta hace hincapié a que el mecanismo para ese mejor escenario es extraerlos de esa voluntad que tienen actualmente, ¿sí? ¿A través de qué? De medios o canales que los lleven a la espiritualidad, que validen esa alma y ese ser para que se construyan y vuelva una existencia, que vuelvan a ser seres existentes en el mundo y que esto les permita recibir esa divinidad de Dios para que generen nuevas ideas y haya un escenario hacia el futuro próspero con unas ideas a través de ese recibimiento de esas ideas divinas de Dios. Interesante. Mi querida Margaret Thatcher, ¿cuáles serían esos elementos del mejor escenario de esta problemática? Okay, having in account what I mentioned before about the factors,
we can reflect all of that in the problems that the jails are having in El Salvador right now. The overpopulation that the jails have and the problems they generate to the society. Nevertheless, my position will be, when I was Prime Minister, one of my main flags or objectives I had was fighting the union. It wasn't easy. I was criticized a lot. But at the end, we reduced significantly the number of syndicates in England. That helps in a long-term economy. But when we were fighting, in the fighting during the process, I have a lot of criticisms and people against it. So basing this, my opinion, my scenario will be fight the problems that the jail are having. How? Well, if you really isolate the population in the jail with lack of communication, maybe suspending the transmission from the jails to the outside, like interference or something, and you restrict the communication and make maybe bigger jails so you can separate the population and you don't have it so concentrated, you maybe can exert a bigger control and authority inside the jail, not only outside. And when you cut them the communication from the outside, you also restrain their power. It's not going to be easy in the first during the process, but I think in the long term, we're going to weaken the maras and gain a bigger control of the jail and of the system. Correcto. Sócrates. Por mi parte, yo creo que el problema se resuelve el mejor escenario posible se resuelve con dos temas muy básicos. El primero es la educación. Primero hay que hacer que estas personas que son integrantes de estas pandillas, de estas maras, lleguen a un proceso de conocerse a sí mismos, por lo cual el sistema penitenciario debería de llevarlos a un sistema de educación donde ellos primero se puedan conocerse a sí mismos y luego que ellos puedan entender que eso que están haciendo no es correcto. Estas personas se han desarrollado en un medio donde todo lo que han hecho, lo que hacen, creen que es bueno. Y como no conocen lo bueno, entonces hacen lo que hacen. Entonces este sistema de educación le debe enseñar primero qué es lo que son ellos en sí y qué es lo que es correcto. Con este conocimiento básico, lo que es la base para la siguiente parte. Darle un sentido de propósito. Este sentido de propósito se le da a ellos en un sistema productivo donde ellos puedan ayudar a otras personas y sabiendo de que ellos ayudando a otras personas también se están haciendo el bien a sí mismos. Esa es la forma ese sería el mejor escenario posible. Pues mis queridos expertos, para mí el mejor escenario debe componerse de que estos hombres dejen de ser camellos que siguen ciegamente ideologías banales, ideas que no los llevan a ninguna parte y que niegan su capacidad como seres humanos. Para mí el mejor escenario es donde logremos convertir a estas personas en todas sus generaciones, en todos los sectores, en todos sus componentes y lograr enmarcar esta comunidad en el logro de su autorrealización, la autorrealización de sus capacidades humanas, para que dejen de ser camellos y por lo menos se conviertan en leones que son capaces de desafiar las reglas establecidas, desafiar el sistema para buscar sus propias respuestas y crear sus propios ideales. Pues mis queridos expertos, pareciera que algo en común en este escenario
es, en este mejor escenario, es la conversión de esos seres humanos. Sea cual sea la doctrina en la que creamos, sea cual sea la ideología, creo que el gran reto y lo que describe mejor ese escenario es lograr la conversión de la misión de esos seres. Por otro lado, creo que es necesario restablecer el entorno, elementos como la autoridad, elementos como la guía, elementos como el concepto del bien y del mal deben restablecerse en estas comunidades y deben estar totalmente claros para que tengamos ese mejor escenario. Mis queridos expertos, ahora los invito a pensar en el peor escenario de esta problemática. ¿Qué elementos y cómo describirían ustedes ese peor escenario de esta problemática de los males? Bueno, desde mi posición, considero que el peor escenario consiste en la ausencia de la presencia de un Dios en esos seres que corresponden a los males. Esa eliminación absoluta de la existencia de Dios en sus haceres, en su pensar, en su sentir, que eliminaría todo contexto, toda variación de esa espiritualidad. Y además de eso, ese escenario se extendería, rompería esas fronteras que actualmente existen y se expandiría por todo el planeta, ocasionando tener una fuerza negativa en contra de la espiritualidad y por ende en contra de esa divinidad de Dios. Margaret, ¿qué opinas? Well, I think after you take measures, consequences will happen, because when you're changing the way people are used to do things, they're not taking in a good way. So maybe chaos, conflicts are going to take place. But nevertheless, the worst scenario is that you take action and you try to improve things, and in the long term, things get worse. That would be the worst scenario I can imagine. That all the things you do not reply in a positive reaction, but they get worse. Reacción positiva, interesante. Sócrates. En mi caso, el peor escenario estaría dado en la medida en que las autoridades penitenciarias no implementaran ninguna acción para controlar o para darles formación a estas personas y perpetuar la ignorancia. Al perpetuar la ignorancia se estaría reafirmando la conducta que tienen estos individuos y, peor aún, estos centros penitenciarios llegarían a ser las escuelas donde llegarían más personas a formarse y a llevar esta conducta a otras regiones. Pues, como yo he dicho, a mí me parece que el peor escenario es en donde estas personas y comunidades no siguen siendo más que camellos que siguen ciegamente a quien les da su ración, esponjas sin dueño, siguiendo ideologías vanas y creencias que son constructos falsos de la sociedad. Eso haría que se fortalezcan las organizaciones criminales y se expandan las fronteras en donde tienen influencia. Así que, mis queridos expertos, de acuerdo a lo que cada quien dijo en torno, considerando sus ideales y sus doctrinas, creo que lo que tenemos en común de este peor escenario es la proliferación de la cultura mala y la expansión de las fronteras de esas organizaciones
criminales que logran acechar más individuos dentro de otros países, dentro de otras organizaciones, y simplemente la problemática mara llega a ser una problemática continental. Hemos creado este diagrama de fuerzas de Lewin, donde tenemos dentro de las principales fuerzas motivadoras mejorar los entornos. Este mejorar los entornos significa que debemos adecuar las condiciones donde se desarrollan estas personas para que no tengan la necesidad de ir a buscar seguridad o ir a buscar otras cosas en el medio de las pandillas. Otra de las fuerzas claves que creemos como de las fuerzas claves motivadoras son las de mejorar la educación. A través de enseñarles el conocimiento o darles conocimiento de sí mismos y enseñarles qué es lo bueno, también podemos hacer que ellos puedan cambiar su forma de pensar. Ellos están haciendo lo malo porque no conocen lo bueno. Este es un factor clave en todo lo que corresponde a las fuerzas motivadoras. Es crear una guía más fuerte que la guía Mara. Ellos en este momento tienen una referencia muy marcada, que es lo que tiene el conjunto de líderes de estas pandillas, pero en el momento en que ellos tengan una guía superior, un orden superior a seguir, pueden desvirtuar todo lo que estas guías maras le están dando y pueden seguir una guía superior. En referencia a crear una conciencia del bien y del mal, este es otro de los aspectos fundamentales como una fuerza motivadora. Aquí lo que podemos observar es que, como lo decíamos anteriormente, en el momento en que ellos no saben que lo que están haciendo es malo y ven que hay algo que es mejor y que les favorece a sí mismos, ellos entrarán en un estado de conciencia y podrán cambiar su forma de actuar a aquello que le haga bien a otros y al mismo tiempo le haga bien a ellos. Finalmente, dentro de las fuerzas motivadoras tenemos que ellos puedan encontrar un lugar en la sociedad. Actualmente, por un sistema de rechazos que ellos experimentan de sus grupos, es necesario que tengan un nivel de aceptación en la sociedad de forma tal que ellos puedan sentirse acogidos y dejar de hacer lo que hacen. En cuanto a las fuerzas opositoras, tenemos que una de las fuerzas más importantes que se oponen a este escenario, a este mejor escenario, es la ignorancia. Nuevamente volvemos al caso de que ellos, al no saber qué es lo que es bueno, siguen haciendo lo que normalmente hacen, que no es lo correcto. Otro de los temas importantes como fuerzas opositoras es el miedo. El miedo les hace que ellos tengan que reunirse con otras personas y buscar esa seguridad que el medio ambiente no les provee. La represión es otro de los temas que se oponen a que estas personas salgan de la situación donde están, porque al entrar en choque, a reprimirlos, a tratar de ir en contra de su voluntad, la fuerza natural o la respuesta natural que van a tener es de hacer lo que siguen haciendo y de una forma más drástica. Otra de las fuerzas opositoras que tenemos es el no respeto a la vida. En el ambiente donde ellos se desarrollan, el no respeto por la vida es algo que es natural, y al ser natural ellos lo ven como algo que no les va a afectar ni ahora ni después, aunque esto realmente va cambiando en la medida en que ellos van madurando y la vida misma les va enseñando. Finalmente, otra de las fuerzas opositoras para que se pueda llegar a este escenario es que ellos se encuentran en el grupo como una familia, y esta hermandad hace que no solamente se sientan seguros, sino que también puedan desarrollar otro tipo de actividades ilícitas. Finalmente,
al ser un grupo marginado, ellos tienen refuerza la conducta que ellos están desarrollando, y esto hace que también se oponga al mejor escenario que hemos planteado. Una vez dentro del trabajo realizado por los expertos, hemos identificado que el peor escenario posiblemente sería la proliferación y expansión de las maras de manera geográfica y el fortalecimiento como organización. Esto visto dentro del cuadro de Lewis, identificamos unas fuerzas motivadoras y unas fuerzas opositoras. Dentro de las primeras encontramos la no intervención oportuna del gobierno, haciendo que la cultura organizacional, la cultura de esta sociedad que son los maras, se fortalezca al no ver la oportuna intervención del gobierno. Al igual, continuar empleando políticas inefectivas como los planes mano dura y super mano dura que actualmente se encuentran en ejecución, otros que ya se han ejecutado y que realmente no han sido eficientes, ya que continuamos viendo que el creciente problema no para de continuar. Otro de las fuerzas motivadoras es que el sistema penitenciario no está llevando a cabo su misión. Como es cierto, los sitios penitenciarios, dentro de su contexto, dentro de su misión, es la rehabilitación de esa persona que se captura y que se coloca en prisión, en custodia, dentro de esas prisiones, para hacerle una ayuda, un aporte a una construcción de su forma de ser a través de unas herramientas, de unos procesos establecidos para esa revitalización. Esto no se está viendo actualmente en las penitenciarías de los países de Centroamérica. Por ende, pues, un factor en contra es que en cárceles que están destinadas para 7.000 personas, actualmente encontramos 16.000, o sea, están sobrepobladas, y por lo tanto es una limitante para poder cumplir una misión de rehabilitación a este personal. Otra fuerza motivadora corresponde a la no gestión espiritual hacia Dios. Tampoco existe, aunque dentro del contexto de los maras respetan mucho la situación o los lineamientos de Dios, pero es una mala interpretación que estos jóvenes hacen en ese aspecto, debido a que ellos creen que respetar a Dios simplemente es seguir unos lineamientos vagos y no realmente unos lineamientos basados dentro de una filosofía sanagustiniana, la que actualmente represento, donde lo que se quiere es que el ser esté basado o esté argumentado entre una fe, dentro de un cuerpo y dentro de un alma, y en esas bases pueda construir su espiritualidad. Igualmente, dentro de las fuerzas opositoras encontramos los brotes de cambio que se vuelven testimonios. En ese sentido, esos brotes de cambio son aspectos negativos para ese peor escenario. El otro punto dentro de las fuerzas opositoras están las iniciativas sociales de transformación cultural, como las ONG. Estas, de cierto modo, lo que se ha evidenciado es que han construido o han tratado de
de sembrar una propuesta general para que estas personas que están dentro de estas pandillas puedan tomarlo como propio y a partir de esas nuevas ocupaciones tengan, como decir, un sentido de pertenencia, un sentido de impulso, de crear su autoestima y puedan salirse de ese contexto del mal, de la delincuencia, de los homicidios y puedan crear, como decir, unos valores de respeto hacia sus propias vidas. La formación técnica incluyente representa igualmente una formación técnica influyente corresponde a que la educación o la formación que muchos de los centros de rehabilitación sea influyente, que realmente vaya a aportarles algo a su vida personal de estas personas que hacen parte de estas pandillas. El respeto por la vida es otra fuerza opositora. Ellos realmente dentro de su cultura no identifican la vida como una prioridad, sino como dentro de ese contexto de hermandad, perder la vida a ellos no significa absolutamente nada. Los lineamientos de los Mara de la 18 y de los Mara MS-13, el hecho de vivir esas dos pandillas rivales, de ser rivales, simplemente ir a exponer la vida y perderla significa un respaldo hacia esa hermandad que han construido. Entonces, el hecho de crear un respeto por la vida, de hacerles sentir, de hacer pensar un respeto por la vida, eso influye positivamente como una fuerza opositoria a ese peor escenario. Pues después de todas estas deliberaciones, hemos llegado cada uno a plantear soluciones a este problema. Mi solución número 1 es: la entidad penitenciaria debe redefinirse en su misión. Y redefinirse en su misión significa que se encarga de transformar los ya marginados. Esta transformación debe darse de camellos a leones, de personas que siguen ideologías ciegamente a personas que pueden buscar sus propias respuestas y crear sus propias maneras de vida, su propio entorno y comienzan a creer en sí mismos y que sus capacidades son el mejor instrumento que tienen. Esta formación debe darse en el camino de la autogestión y la autorrealización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo haremos a través de la formación en las artes y en los demás oficios que han hecho avanzar el hombre y lo han hecho trascender de su condición humana. Mi solución número 2 significaría derrocar el sistema actual, el sistema occidental basado en la religión. No es más que un sistema que fomenta la esclavitud moral y niega el poder del ser humano para autogestionarse. Derrocando el sistema actual, haríamos un establecimiento de un modelo de autorrealización personal, donde se imprima a los seres desde temprana edad el gran reto del autodesarrollo y la autosuperación. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que debemos hacer es derrocar la iglesia. Luego vamos a reconocer los sentimientos primitivos que limitan nuestra condición humana y renunciaremos a ellos. Crearemos una cultura donde hemos renunciado rotundamente a ellos. Luego guiaremos los seres, los jóvenes y todos los entes de la sociedad hacia un autoconvencimiento de su poder para sí mismos
y a seguir las enseñanzas de Zaratustra. Desde mi perspectiva, he encontrado dos soluciones. La primera es que las penitenciarías deben implementar un programa de formación introspectiva en el cual le permita a cada uno de los reclusos conocerse a sí mismo. A partir de allí, generar una conciencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Una vez se genere esa conciencia, se darán cuenta que lo que han venido desarrollando durante toda su vida es incorrecto y tendrán la oportunidad de hacer las cosas de la forma adecuada. Por otra parte, y también como complemento a esta primera solución, encontramos de que también debe dársele a estas personas un sentido de propósito. Este sentido de propósito solamente lo van a encontrar en la medida de que el sistema penitenciario incluya programas de ayuda voluntaria a otros sectores de la población, pueden ser ellos mismos. Y en esta medida, al ellos verse ayudando a otras personas, también entenderán que se están ayudando a sí mismos. Well, I have come to two conclusions or solutions possible, but these solutions have to be worked parallel each to another. We cannot escape to the reality that nowadays the jails are working as the main base of maras. So we have to attack the jails, but we also have to attack the main problem that we discussed earlier. So in the jails, I suggest like the solution number one, we have to cut communications to weaken them. We have to make bigger prisons so we can divide it in smaller groups so they can be controlled by the police or the guards in charge. And the second policy solution is to implement a better and better educational structure, also a better offers to society and better opportunities for young new generations so they do not drop or fall in the hands of the gangs. As well, to implement a well-developed campaign to increase the family values. I think it's the main importance to the success of this second solution. Bueno, las dos propuestas de solución para la presente problemática consiste en crear mejores mundos o condiciones dentro de las prisiones para que sus internos realicen una identificación de Dios como la guía suprema para la rehabilitación espiritual, impulsada por el apoyo de las demás instituciones gubernamentales. Esa sería una de las soluciones. La segunda es crear instituciones de formación espiritual para preadolescentes y adolescentes en donde se encamine su personalidad hacia un camino de bien basado en Dios, permitiendo que las personas de las pandillas, de los maras, puedan hacer parte de lo que Dios identifica como ser, haciendo de esta manera que la iluminación divina permita crear en cada uno de los miembros de los maras un conocimiento racional. Luego de hacer la votación con el equipo de expertos, las ideas más votadas fueron una de las soluciones propuestas por San Agustín enmarcada en el adoctrinamiento de la existencia de Dios, y la otra idea más votada fue la idea mía
acerca de retomar el sistema penitenciario desde su misión original. Así que fusionando estas dos ideas, lo que tenemos es la propuesta siguiente. La misión original del modelo penitenciario se rescata a través de la rehabilitación genuina de sus internos, formándolos en dos componentes. El primero se encarga de lo reflexivo, teniendo como principal objetivo la introspección y el reconocimiento a sí mismo. El otro componente será el entrenamiento en los oficios que exaltan las capacidades humanas y de esta manera extraemos las personas de su contexto y les damos un nuevo modelo de propósito y vida. Estas prácticas no se limitan a los individuos en su reclusión, sino que pasan a ser parte de la formación sistémica de las nuevas generaciones, desde su niñez. Todo esto va a estar enmarcado en el adoctrinamiento a la existencia de Dios y la religión, para que toda esta transformación sea permeable a la cultura mara ya establecida y reinante, ya que ellos la respetan. La religión actuaría como elemento motivador del cambio de las personas, pero también como un camuflaje para hacer esta transformación invisible a los ojos de los maras.